tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. ¿Qué sabor te deja y qué sensación te deja finalmente esta hora 11 minutos y 21 segundos que el presidente de la República habló ayer ante el Congreso de la República? Parecía más un discurso de 28 de julio que, digamos, un discurso en el cual el presidente pueda aclarar ciertas situaciones en las que se ha visto envuelto en los últimos meses. Sí, efectivamente, yo coincido plenamente contigo. Esta ha sido una reedición o un anticipo, si se quiere, de un mensaje 28 de julio. Quizás aquí lo que ha habido detrás es la motivación un poco de mover la agenda, de despejar, digamos, esta situación defensiva en la que había estado enfrentando el presidente. Recordemos que en meses recientes todas las preguntas han tenido que ver con las acusaciones de corrupción. Algo de eso ha habido, básicamente negándolas, pero no dando descargos. Lo que ha primado en este tiempo transcurrido han sido más bien los anuncios, porque tampoco se ha hablado de resultados. Creo que ha habido una serie de intenciones que vamos a ver si se materializa. La verdad, creo que a estas alturas resulta también secundario. Pero lo concreto es que creo él ha querido mover el eje del debate, pero también rápidamente el propio Premier como que volvió a ponerlo en un tema que no fue parte del mensaje, pero que ya algunas horas antes se había anticipado que podría darse, ¿no? Este anuncio de una propuesta para anticipar elecciones en caso la vacancia presidencial se dé. Ahora, precisamente ese es un tema interesante. ¿Por qué finalmente Aníbal Torres, después del discurso del presidente ante el Congreso de la República, sale a decir ante los medios de comunicación lo que no se dijo en el discurso, ¿no? Eso sonó, además de raro, como una suerte de advertencia, para no usar la palabra amenaza, pero se podía leer, en verdad tiene varias lecturas, pero se podía leer como un, ojo, nosotros no nos jugamos la carta del adelanto de elecciones, ¿no? Ustedes tienen la carta acá de la vacancia, se la van a jugar y eso, digamos, cayendo en el plano de la especulación, puede ser una posibilidad también. Sí, efectivamente, es digamos, recordemos el tránsito que tiene que seguir una propuesta de esa naturaleza, ¿no? No es algo que dependa solamente de la voluntad del Consejo de Ministros, del presidente o del Premier. Una propuesta de esa naturaleza tendría que pasar por el legislativo, donde vamos a ver qué trato se le da. Y estamos hablando de un presidente que, a diferencia, por ejemplo, de Martín Vizcarra, que es alguien que utilizó este tipo de recursos con mucha recurrencia, no tiene esa aprobación Pedro Castillo, y tampoco tiene cierto, digamos, control del legislativo, ¿no? Entonces, la verdad, así esta voluntad existiera, tendrá que recorrer un trecho todavía muy largo, y sobre todo vamos a ver si ese trecho está lleno más de espinas que de rosas, ¿no? Claro, porque acá lo que digamos, lo que se puede leer también es que por un lado, ¿no? Van con una rama de olivo en la mano derecha, ¿no? Al ofrecerle esta suerte de necesidad de consenso a los parlamentarios, ¿no? De evitar el roce político, ¿no? De calmar las aguas. Y por el otro lado sale el presidente del Consejo de Ministros con una rama de ortiga en la mano izquierda a golpear de esta manera con este mensaje diciendo, oye, acá hubo un anuncio que no se hizo, que fue el adelanto de elecciones, ¿no? El famoso nos vamos todos, ¿no? Mediante el cual evidentemente el legislativo también tiene que haber recibido el mensaje de por medio, ¿no? Sí, digamos, la verdad que este mensaje de nos vamos todos, creo que es más bien dos más y nos vamos, ¿no? Porque lo que anticipa son algunas contiendas, no van a ser cosas tan inmediatas. Creo que ahí también el presidente Castillo ha persistido en esta victimización, ¿no? Porque para él en muchos pasajes del mensaje atribuía por un lado una oposición dura, pero por otro lado también en los medios de comunicación, como si la oposición y los medios fueran responsables de los nombramientos que ha tenido el presidente o de cosas que básicamente se han revelado, o sea, las irregularidades en Petroperú, en Salud, en fin, en distintas agencias, o el rol que tienen algunos personajes que no tienen ningún rol en el Ejecutivo, como los sobrinos o la señora López,
todas estas cosas no son invenciones que la prensa o la oposición hayan puesto en el debate político. Estas son cosas que pasan, ¿no? Entonces, todas estas cosas, el presidente ha hablado de enmendar, de un ánimo de rectificación, pero creo que la rectificación tendría que darse en estas esferas y no necesariamente en lo que el Congreso haga o deje de hacer. Claro, digamos, ha sido un reconocimiento de errores y de desaciertos, pero sin especificar cuáles son esos errores y desaciertos, ¿no? El presidente de la República ayer en su mensaje no ha sido capaz de decir nos equivocamos en esto, desacertamos en esto otro, cometimos este y este error, pedimos disculpas por los errores cometidos en tal o cual designación. Nada, simplemente fue una aceptación de errores y desaciertos de manera general y casi que genérica. Sí, efectivamente, y más bien lo que ha ocupado el grueso del tiempo han sido estos anuncios que no salen de la dinámica o de la retórica, si quieres, de campaña, con la diferencia que ya el presidente está por cumplir precisamente el día que acuda al Congreso o que su abogado vaya, va a cumplir 8 meses en el cargo, ¿no? En este interín se ha nombrado un grupo numeroso de funcionarios, han habido algunos avances, algunos retrocesos en algunos sectores, pero todo este entorno o este ambiente de intranquilidad, de nuevo, no es algo automático o no es algo que haya sido creado por alguien ajeno al Ejecutivo, ¿no? Creo que muchas veces ha habido estos enredos y de hecho el solo hecho también, porque a ver, si es que el presidente ya, digamos, opta por no dar el mensaje que Aníbal Torres ha querido o salió luego a anunciar, uno no se explica para qué sale, ¿no? Lo único que podría hacer es ahí esta dinámica de policía bueno, policía malo, puede haber una advertencia, efectivamente, pero yo no veo qué pueda ganar el presidente con eso, ¿no? Justamente por ahí va mi siguiente pregunta, José Carlos. ¿Tú consideras que Pedro Castillo ha ganado algo de tiempo con esta presentación ante el Congreso de la República el día de ayer? Mira, quizás sin la intervención del Premier podría haber desinflado, digamos, porque a ver, entre la presentación de la moción de vacancia de diciembre y la de marzo, ha habido un crecimiento importante. Del hecho, ya se ha admitido algo que no había pasado en diciembre. Pero esto podría haber, digamos, la sola participación de Castillo podría haber dado razones a que alguna gente fortalezca su posición contraria. Por ejemplo, la congresista Susel Paredes o la congresista Flor Pablo, que votaron en contra de la admisión de vacancia, podrían haberse sentido cómodas con este llamado al diálogo, ¿no? Pero después, cuando viene Torres y dice estas cosas, pues ya deja un poco descolocado eso, ¿no? Entonces, uno no termina de entender cuál es la estrategia detrás, si era digamos, desinflar la vacancia, si era lanzar esta amenaza velada o cuál, ¿no? Porque no ha habido, de nuevo, digamos, el eje son anuncios de, como tú bien has dicho al inicio, un mensaje de 28 de julio. Así es. Muchas gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Ha sido José Carlos Requena, periodista y analista político.